¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, opiniones, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, amigos y colaboradores. Tengo 2 colaboradores estrellas, la verdad, el canal se siente seguro y cuidado en las manos del amigo Miguel y el amigo Gregorio Casa. Bueno, Adriano Trag, Juanqui, Juanpi, Diego, Eugenio. Y me hice una listita: Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, bueno, los amigos que nombro siempre: Cobursa, Zapito, Tito. Cobursa no está apareciendo, espero que no se haya aburrido y se me haya ido del canal, pero bueno. Gianfranco Rossi, gran amigo, gran persona, al menos por lo que comentás y más o menos compartimos criterios, siempre buena onda. Luis Olmos, Manuel Ceballos, Eric, el Conejo, CF, Servicios Eléctricos, la verdad, muchacho macanudísimo. Ein Summer Wolf, querido amigo también. Martín Gastón Almafuerte, Carlos Tenaza. Estos son los amigos que han salido sorteados para, bueno, tener el saludito fuera de lo que es la presentación oficial del canal. Después me voy a tomar la costumbre todas las noches nombrar 5 o 6 amigos que por ahí no nombro habitualmente, porque por ahí comentan, están presentes, pero en la vorágine de hacer la charlita uno a veces se dispersa. Bueno, vamos a correr esto, me está dando brillo. Esto es un bloc de hojas cuadriculadas común. Les recomiendo, les sugiero a los amigos, los talleristas, sobre todo los que generalmente realizamos croquis, no planos, croquis. Los que realizamos croquis, la hoja cuadriculada, créanme que, bueno, no les tengo que dar explicaciones obvias, pero tomamos esos cuadraditos a modo de escala y podemos desarrollar prácticamente cualquier croquis, cualquier plano, dibujar cualquier pieza, recorrido de instalaciones, en fin. Es una perlita que nunca la comenté, pero siempre tengo elementos regla, liquid paper. Bueno, ese lo tengo y lo sé decir más o menos bien en inglés porque me lo aprendí para ir a pedirlo en el kiosco. Para marcar las distribuciones, bueno, regla, transportador, disco gradado, cosas que, bueno, ayudan a poder trabajar en el taller, que si bien se compran en una librería y no dejan de ser una herramienta. Distintos tipos de lapiceras. Bueno, en la escuela técnica trabajábamos con lápiz HB, 2B, 2H, 3B, 3H, bueno, y así hasta llegar a tener una punta de 6 milímetros, increíble. Pero bueno, me colgué en la presentación, quizás un poco más larga. Pero bueno, vamos a hablar un poco de tecnología del gas. Tecnología del gas es un tema que por ahí en el canal no le dimos demasiada importancia o no ha tenido demasiada difusión, dado que las curiosidades empiezan del medidor para adentro. Del medidor para afuera hay muy poco. Y es donde no metemos mano los gasistas. O sea, a 1 metro de profundidad, de hecho, si se acuerdan, cuando hice el trabajo de cloacas, me lo crucé. Se encuentra el caño maestro o el caño mayor, como le quieran llamar. En el reglamento figura las 2 maneras. Vamos a decirle caño maestro por una cuestión de que yo ya lo llamo así. El caño maestro es el que distribuye a lo largo de la cuadra el gas para servicio doméstico. Ese gas viaja dentro del caño, de un caño de 4 pulgadas, a una presión que denominamos media presión de entre 500 gramos y 2 kilos. Generalmente está en los 500 gramos, 600 gramos.
pero bueno, puede llegar a 2 kilos. En ese caño, que no es como muchos creen, y no lo digo despectivamente, yo cuando di el curso, muchos creían que se dejaba una T en cada, llamémosle, terreno, para que de ahí puedan sacar lo que se denomina la dobla, que hoy un amigo preguntó y yo dije, vamos a hablar un poquito de esa parte. Ahí es donde nació la idea de la charlita. Bueno, este muchacho que iba al curso que yo daba, dice, no, yo pensé que cada terreno dejaban una T y en esa T obviamente los gasistas conectaban el servicio. No es así. El caño es recto, es un caño común, embriado por quizás los años que tenga la red. Hay redes en electrofusión, no termofusión. Sí, en algunos lados hay termofusión, pero son diámetros muy grandes. Es electrofusión. Obviamente va a haber caño epoxi. Tienen un acero un poquito más duro, una pared quizás más gruesa. Pero son caños comunes embriados, embriados por la antigüedad de la red. Sé que estoy repitiendo varios conceptos, pero me gusta que se fijen. Cuando uno pide servicio, dado que si estaría el sistema de la T, como planteaba este muchacho, que no veo que carezca de lógica su razonamiento, dado que, bueno, tenía esa suerte que se iban y al otro día volvían con dudas o con hipótesis o teorías. Eso indicaba que se quedaron pensando en lo que escucharon y estaba bueno. Pero ¿qué nos limitaría que haya una T en cada terreno? Que todos los nichos de gas deberían estar en el mismo lugar de todos los frentes. Muchos van a decir, en los countries es así. Sí, pero no hay T. Siguen con el sistema que voy a describir ahora. En los caños embriados, que son la mayoría, nosotros, los gasistas, cuando vamos a pedir servicio de cero, tenemos que hacer un trámite que se hace también cuando se trata de una obra nueva, pero es medio una burocracia, ya tienen gas toda la cuadra. Se llama factibilidad. Se pide factibilidad. Si es factible que en ese terreno haya gas, generalmente da que está positivo. Bueno, vamos a desarrollar la instalación, vamos a poner el nicho en el lugar que a nosotros nos convenga, eso no hay problema. Y vamos a empezar a cavar, muchachos. Vamos a empezar a cavar a una profundidad de 1 metro. Vamos a comprar la dobla, el servicio. La dobla viene compuesta por la llave de media presión, no es una llave de gas común, es una llave de media presión. El gripper, que es donde va roscado la llave, y hace la transición entre el material roscado y el sistema que podíamos llamar manguera. Yo tenía dando vueltas alguna dobla para mostrar, pero es una manguera plástica de un PVC interesante que, créanme que se las aguanta. Bueno, eso vamos a tener que seguir zanjeando hasta llegar al caño maestro y dejárselas apoyada a los muchachos de la cuadrilla que van a venir a conectar, y ahora les voy a contar cómo van a conectar. Vamos a tener que dejar la llave de paso dentro del nicho, amurada a 7 centímetros dentro, 7, 8, 9 no, ya sería mucho, pero a una distancia donde la puerta cierre bien, porque ha pasado en lugares que cuando le ponen la manija pega a la puerta. Bueno, hay que correrlo un poquito para atrás. Parecen obviedades, pero en el reglamento está todo contemplado. Vamos a dejar eso armado, vamos a cavar hasta el caño maestro
Y vamos a tener en la punta de la dobla una pipeta. ¿Qué es la pipeta? La pipeta es la pieza que va a ir soldada al caño maestro y de ahí va a salir el servicio de gas a media presión hasta la llave de paso. Después, aguas arriba, el regulador se encargará de bajar la presión a presión de trabajo, presión de servicio, de entre 16 y 20 gramos. Muy bien, tenemos desarrollado la llave de paso, el gripper, la dobla, la pipeta ya está posicionada sobre el caño maestro. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que poner una malla de protección, sea cosa que algún muchacho, alguna persona, tenga que hacer algún trabajo a profundidad, como fue el caso de la cloaca, por citar uno de los tantos casos que puede haber, y se encuentre con la protección que ante meter el último palazo me refiero a la pala hincando en la tierra, no lastime la dobla. Para eso se pone una malla de protección. 2 paladas de tierra, que más o menos serían 40 centímetros, y ahí se pone una cinta que tiene dice peligro básicamente, pero tiene una descripción como dice: tenga cuidado, usted se está acercando a un componente peligroso de gas, si sigue cavando con la misma velocidad y la misma intensidad, corre el riesgo de chocar con una de las clásicas litografías impresas en una cinta que podemos encontrar ante cualquier cosa que nos quiera advertir que un poquito más abajo nos vamos a encontrar con la dobla. Listo, nosotros cumplimos con nuestra tarea, le dejamos apoyado sobre el caño maestro la pipeta. Viene el equipo, viene la cuadrilla. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a venir un muchacho, va a limpiar prolijamente lo que es la capa embriada que está sobre el caño maestro, lo va a dejar perfecto, pulido, y va a soldar la pipeta. Muy bien, ¿se puede soldar arriba de un caño con gas? Por supuesto que sí. Lo único que son soldadores de primera. Está el soldador de primera, de segunda, de tercera, bueno, ya lo de cuarta. Pero un soldador de primera se va a encargar de soldar la pipeta al caño maestro. Muy bien, está bárbaro, ya está. Ahora armamos el regulador, conectamos, viene la inspección, tenemos gas. Muy bien. ¿Cómo pasa el gas del caño maestro perfectamente soldada la pipeta adentro del nicho, Tano? Está ciego, está todo soldado ciego. La pipeta es una especie de ramal en Y donde tiene un barrenito roscado. Es un barrenito, o sea, es un tubo roscado que con una herramientita, que lamento no haberla preparado para mostrarla, pero es una llavecita cuadrada, uno va bajando y a medida que va apretando, llega al caño, uno siente en el ajuste que llegó al caño y empieza a barrenar el caño soldado. Eso lo hacen los muchachos. Una vez que perforaron el caño, va a salir un chiflete. Bueno, no pasa nada. Quédense tranquilos, no pasa nada. Yo a veces me río en la televisión cuando hay algún escape a cielo abierto de esas magnitudes y todos salen corriendo. No pasa nada. Se genera una llamarada grande y queda saliendo como si fuese un encendedor gigante y nada más. Igual, de todas maneras, está muy bien salir corriendo porque hay riesgo de vida. Está muy bien. No me crucifiquen. Le estoy diciendo que no es tan grave. Bueno, barrenamos. Perfecto. Está saliendo el gas. Mientras un compañero ya cayó el bocado dentro del caño, ese no se recupera más.
El barrenito cayó también, mientras uno está sacando la herramienta y saliendo, el otro ya está poniendo la tapa con el sellador correspondiente, apretándolo con la llave francesa que corresponda, con la llave de caño que corresponda. Antes, en una época, trabajaban con llaves combinadas grandes, pero tenían la contra que a veces la pintura epoxi le cambiaba levemente la medida y bueno, no les entraba a los muchachos. Se vieron trabajando siempre con la 142, la 143. Bueno. Ahí ya vamos a tener gas hasta la llave de paso. Gas a media presión. Gas a media presión. Bueno, ya no se utiliza cupla dieléctrica, que me tengo ganas de traerme ese tramo de cañería que vieron, que estuve desarmando hoy, porque verdaderamente fue como les cuento. Yo fui a ver el tema, que pasó lo que comenté hoy, que me dieron mal las coordenadas de a qué casa correspondía el medidor, todo eso pasó. Pero dejaron dicho que notaban que había, dado que metieron un par de puntazos en la vereda, y notaron que había presencia de gas, o sea que el servicio, que es la parte que se ocupan ellos, estaba con pérdidas. Bueno, ese es el famoso video cortito que subí, que pasaron a cambiar la dobla y dejaron un desastre, parecía Kosovo, el regulador caído, faltaban pilares. Bueno, yo lo armé como vivienda unifamiliar, con un solo pilar ya me arreglaba porque el regulador va montado sobre el medidor. Ahora, si tendría que haber armado rígido de nuevo, tenía que salir a buscar un pilar, pues se lo llevaran. Pero bueno, cosas que pasan, como a veces dejan dos pilares. Siempre es así. Bueno, Tano, muy bien. Tenemos gas hasta la llave de paso. Ya vinieron los muchachos, taparon, arreglaron la vereda. Pasó el que controla que la vereda esté bien reparada. Eso ya es un tema de ellos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Montar el regulador, obviamente, sobre la llave de paso. No se está usando, como dije, cupla dieléctrica, sacando algunas excepciones que cuando hablemos de cuplas dieléctricas las voy a mencionar, pero son instituciones puntuales. Domiciliario no es obligatorio en este momento. Bueno, el cambio de materiales que hubo, es así. Montamos el regulador, ya lo tenemos conectado, vino el inspector, se puso el medidor, entonces abrimos la hornalla y tenemos gas. No, todavía no. No, ya sé, me falta abrir la llave de paso del artefacto. No, todavía no. Eso pasaría si fuese un regulador antiguo, de los denominados directos. Los directos. Un regulador directo es como el que pudieron haber visto hoy en los videos estos que les cuento, donde si yo agarraba una sierra y cortaba el caño, quedaba saliendo gas sin ningún problema. O sea, quedaba ilimitada cantidad de tiempo. Los reguladores que se están instalando en la actualidad y hace bastantes años son los denominados automáticos, ya no directos, automáticos. ¿Cómo es eso, Tano? Tiene una especie de, vamos a llamarle disyuntor. Después lo hablaremos con más propiedad cuando hablemos de reguladores. Que si yo me pongo a hacer esa misma secuencia, que es cortar un caño con una sierra, una vez que se supera la capacidad de metros cúbicos para la que vino preparado el regulador, se corta. En los domicilios generalmente la capacidad de trabajo es 6 metros cúbicos hora, a régimen continuo. No, pero bueno, también está la doble rama regulación, también están los reguladores de 16 metros. Claro, depende de la cantidad de viviendas, que tienen que ser muchas, se pone doble rama de regulación. En casos de, por ejemplo,
determinado complejo de dúplex, que tiene que ser una determinada cantidad, va a doble rama de regulación. Los reguladores, quiero que sepan que no son para nada baratos, los de 25 metros cúbicos. Hay casos de propiedades horizontales que van con prolongación domiciliaria. ¿Qué es eso, Tano, de prolongación domiciliaria? Porque una vez lo escuché. Bueno, esto es simple. Prolongación domiciliaria es: el regulador va montado sobre la línea municipal, dentro de un nicho, con las dimensiones que no tienen nada que ver con las dimensiones de nichos para medidor. Es el regulador común, donde está calculado el consumo colectivo a régimen continuo de las unidades de departamento, duple, como le quieran llamar. De ahí para adentro, porque vamos a tener gas regulado, pero ¿cómo va a llegar a nuestros hogares? ¿No? Que me pongo mal. No. En la puerta de cada uno de los departamentos va a haber un nicho donde va a estar el medidor de ese departamento. El regulador queda afuera. Y a ese caño que viene alimentando todos los medidores se le llama prolongación domiciliaria. Que hay un cálculo para cada cosa. Después, y algún amigo, y ya entramos en el quilombo, algún amigo me dijo: tu canal cambió, ya es un grupo de WhatsApp del colegio, parece. Después, yo no les voy a dar el pescado, les voy a enseñar a pescar, como diría un grande. Vamos a desarrollar los cálculos. Vamos a desarrollar los cálculos para batería de medidores, vamos a desarrollar los cálculos para prolongación domiciliaria, vamos a ver dónde y por qué corresponde poner doble rama de regulación, por qué hay nichos para medidores de 45 por 65 y hay de 40 por 60 y hay de 50 por 50, todo esto por 30 de profundidad. Vamos a hablar un poco de gas, ya que el tema gustó, vamos a desarrollar charlitas de este tipo. Pero bueno, quería más o menos dejarles el concepto de cómo llega el gas a nuestros hogares. Desde el caño maestro hasta la llama de la cocina, más o menos les describí cómo es el proceso. Eso se llama tecnología del gas. Después empezaremos con cálculos de longitud real, cálculos de longitud equivalente, con el cálculo que quieran. Hay cálculo para todo. Hay cálculo para gas envasado. No es que se pone una garrafa y ya está. No es pongo la garrafita. No es pongo la garrafita. Hay un cálculo, hay un poder calorífico, hay una cantidad de metros cúbicos dentro de la garrafa, que la garrafa es algo que agarramos con mucho cariño y lo incorporamos a nuestros hogares. Y ya está, es de dominio público. Pero antes, y ahora inclusive, en zonas donde no hay tendido de redes de gas, se utilizan los cilindros de 45 kilos. Cilindros de 45 kilos. Donde el equipo mínimo, que son las famosas cabinas del gas, que es la casa de las abuelas, todos la vieron. Ahí, cuando caía el gas natural, les hablo de la década del 80, que estaba todo medio flojo de reglamento, gas del Estado. De eso puedo hablar porque no son cuestiones políticas, pero atañen a mi grupo, a mi gremio. Doña, llegó el gas. Pero yo... Llegó el gas, le ponían el medidor en la puerta, le conectaban al caño que iba para adentro, el gas natural, como ya estaba sobredimensionado, quedaba funcionando perfectamente. Lo único que tenía que hacer la patrona, cambiarle los picos o los inyectores a los distintos artefactos. Pero ahí es cuando dicen: pero si a mí me lo habilitó gas natural. Sí,
te lo habilitó gas natural, pero en una época donde quizás el reglamento no tenía demasiado peso, o bueno, las inspecciones eran un poquito más light, pero bueno, nada. Gas envasado, vamos a hablar de todo eso. Como mínimo, que ahora, no sé, no sé qué decir un número para no sonar pedante y soberbio, pero dentro de esas cabinas me he cansado de instalar bombas elevadoras de agua, termotanques, bueno, la gente generalmente, la que no lo voltea, hace una parrilla, porque tenían que tener determinadas condiciones y siguen teniendo las que tener, que se vuelve algo que uno puede estar lloviendo como las tormentas que hubo el otro día y no mojarse una gota, créanme, es en serio. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado la charlita. Los invito mañana a una nueva charlita acá desde el taller. Posiblemente sigamos desarrollando el tema gas. Si hay algún gasista y me equivoqué en algo, corríjame, está perfecto. Quizás algunas cosas han cambiado, detalles que por ahí yo estoy evitando o omitiendo, pero hasta el día de hoy, el último servicio que pedí se hizo de esa forma. Así que bueno, gente, como les estaba diciendo, espero sea de su agrado. Estaba mirando el tiempo porque por ahí podemos hablar un poquito más. Tema gas, como les estaba... Vieron que trabajé con cloacas, hice todo el desarrollo de cloaca. Faltaban tipos que por ahí no han criticado, han sido solidarios conmigo. Yo desarrollé la conexión cloacal de una cámara al caño, pero bueno, vivimos el día a día del proceso. Bueno, vamos a hacer lo mismo con esta habilitación. Voy a ver si el inspector es el muchacho que generalmente anda en la zona donde estoy trabajando, que es Villa Sarmiento. Es macanudo. Le voy a decir, voy a ver si lo puedo entrevistar, si no lo comprometo en su trabajo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer cómo es la inspección. Foto de esto, porque manda foto y obviamente con el plano que uno presentó en la mano, como para que no haya bifurcaciones. También ha pasado en Ituzaingó que han engrampado con precintos los caños epoxi, en el alambrado. ¿Por qué? Porque el matriculado de allá, que debe haber 10, pero 2 son los capos, son amigos de todos, porque todos nos conocemos mínimamente, pero ellos se conocen más. Entonces les dejaban pasar muchísimas cosas, como eso de los precintos en los alambrados. Y si hay alguien de Ituzaingó o zonas, llamémosle, más descampadas, cuente, por favor, si estoy mintiendo. Después, bueno, cayó la auditoría y, bueno, toda esa gente fue pasada a otras tareas. Es así. Así que, bueno, gente, les mando un saludo. Espero que estén bien, les haya gustado y nos vemos mañana. Bueno, ahora que cumplí con los muchachos, ya creo que hice una charla bastante amena, bastante agradable. Estaría bueno igual tenerlos a los muchachos porque, claro, en los cursos está la repregunta, cuentan las experiencias. Acá uno habla solo como loco malo, vamos a tener que incorporarlos vivos para que todas estas cosas salten. Pero bueno, nada, vamos a hacer una toma de contacto con una picolor, ¿no? A ver qué tal anda. Le voy a dar con todo, le voy a dar a romper. Bueno, hasta ahí aprieta, debería aflojar. Si apreté hasta ahí, mañana me la llevo al laburo. Por las dudas voy a apretar un poquito más el codo. No vaya a quedar duda. Pero yo creo que si aprieta para adelante, para atrás va a aflojar. Vamos a ver.
A ver. Sí. Sí, nada. Se la rebanca. Se la rebanca, che. Vale. Mañana te venís a laburar conmigo. Saco la Stanley y pongo ese.